Hola, buenos días, tardes o noches a todos y todas. En este vídeo vamos a ver cómo rayar áreas en MicroStation. Y con rayar me refiero a hacer en un área, pues líneas paralelas a modo rayar. Es decir, por ejemplo, voy a dibujar un área, un rectángulo. Rectángulo que, bueno, me sale rojo porque tengo pillado el color rojo. Si ahora lo pillo verde, diría que me sale verde. Sí. Vale, dos rectángulos. ¿Cómo vamos a hacer para rayar y qué maneras hay de rayar? Vale, las herramientas que hay para rayar están aquí. En la parte izquierda se llama rayar área y rayar área en forma cuadrada. ¿Qué significa rayar área en forma cuadrada? Pues que podemos rayar así y podemos rayar en la otra dirección o de las dos a la vez. Vale, ¿qué pasa si no tenéis estos iconos aquí? Pues nos vamos a herramientas y los buscamos. Las abrimos todas en cuadro de herramientas y vamos a buscar el cuadro de herramientas que nos hace falta, que es rayado. Clicamos y nos aparece aquí, ¿lo veis? A aceptar y lo tenemos aquí. Vale, estas dos herramientas, ¿las veis? Las tenemos aquí también. Pues son las mismas herramientas. Las voy a usar aquí directamente. Y vamos a usar la primera. La primera nos dice, bien, vamos a ir aquí y nos dice, ¿qué espaciado quieres entre cada raya? Pues lo vamos a dejar en 1 a ver qué tal queda. ¿Qué ángulo quieres que tengan las rayas con la horizontal? Pues le voy a dejar 45 grados. ¿Y qué tolerancia? Tolerancia lo dejo así, tal cual. Le voy a cambiar el color porque lo quiero azul ahora. Y simplemente, si estoy aquí en elemento, selecciono un elemento. ¿Qué elemento? Este elemento. Lo selecciono. Me dice, ¿es este el que te estoy marcando como rosa? ¿Estás seguro? Y vuelvo a clicar. Sí, estoy seguro. Vale, me salen líneas muy delgaditas. Le habría que meter un mayor espaciado. Voy a borrarlo. Lo selecciono, lo borro. Me vuelvo a rayar área. Le pongo que en vez de 1, espacio 10. Borro también el rectángulo. Bueno, pues relleno este otro. En vez de 1, 10. Selecciono el elemento. Me dice, ¿es este? ¿Está seguro? Sí, estoy seguro. Y lo rayo. Vale. Primera forma de rayar. Está bien, ¿no? Seleccionando el elemento. Más formas de rayar. Voy a dibujar un rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo. Vale, imaginad por un casual que lo que quiero rellenar es esto de aquí, de dentro de todo, la intersección de los 4 rectángulos. Este cachín de aquí. No lo puedo hacer por seleccionar el elemento porque lo intento y tengo que seleccionar un rectángulo. Vale. Entonces quiero rellenar este cachín de aquí. ¿Qué hago? Me voy a la herramienta de lado que es inundación. Me dice, ¿qué espaciado quieres? Pues quiero el mismo, el de antes, el 10. ¿Qué ángulo quieres? Pues ya no voy a querer 45, voy a querer 70. Para ver qué haces. Tolerancia, lo dejo igual, 0. Y esto no cambio nada. Puedo poner patrón asociativo, región asociativa de límite o patrón para snap. ¿Qué son estas cosas? Pues si queremos que luego valga como patrón asociativo o patrón para snap. Si ponemos patrón para snap, luego si activamos los snaps podemos movernos en el rayado. Si no lo activamos, pues no. En este caso me da un poco igual. Y en casi todos me va a dar un poco igual. Vale. Inundación. Insisto. Voy a inundación y este cachín. Le digo, este cachín de aquí en medio, por favor. Y me dice, ¿este cachín que está rodeado por estos 4 lados? Sí. Clico. Y me raya eso. Con 70 grados desde formatos desde la horizontal. Vale. Pues esa es la herramienta de inundación. Lo que os decía antes, ¿qué pasa si en vez de rayaros en un solo sentido que rayar en dos? Pues me voy a rayar área en forma cruzada y me dice, ¿qué espaciado quieres en el primer rayado? Porque hay 2 rayados, ¿no? Al ser cruzada hay rayado en una dirección y rayado en el otro. Pues en el primero quiero 10 de separación y me lo vas a dibujar a 45 grados. Y en el segundo en menos 45 grados y voy a querer una separación de 10 también. Para que me lo hagas con rayitas perpendiculares. Tolerancia 0, todo igual, por inundación. Y por inundación vamos a querer, pues, imaginaros, vamos a cambiar el color para que lo haga de otro color. Verde, imaginaros que queremos este cachín. Pues le damos en este cachín. ¿Entendéis lo que hace por inundación? ¿No? Busca
el cerco más cercano, es decir, busca que esté rodeado por una misma línea. Por ejemplo, si intento... Voy a volver a hacerlo. Bueno, ahora ya lo hice. Pero imaginad, o sea, voy a volver a coger la herramienta, inundación, imaginad, voy a intentar hacerlo aquí, inundar aquí. No me hace nada. No encuentra bordes. Tiene que ser un sitio, un área encerrada. Vale, aquí la tiene, pues lo hace. Volvemos a lo de antes. Puede ser por inundación, como lo acabo de hacer, o por elemento. Por elemento le cambio el color, lo voy a poner en rojo y voy a cambiar los grados. Pues 70 y menos 20. Y selecciono este elemento. Me va a hacer todo el elemento. ¿Vale? Pues esta es la forma de rayar un elemento. ¿Qué más opciones tenemos? Pues tenemos la opción de unión. ¿Que para qué sirve unión? Pues si en vez de un elemento voy a volver a dibujar otros rectángulos para que no estar dibujando siempre sobre los mismos. Un mini rectángulo ahí. Vale, 3 rectángulos. Me sobran. No me sobran. Suficientes. Exacto. Vale. Lo que estábamos, tanto en rayar área en forma cruzada como en rayar área secas, tenemos 3 iconos más. No voy a cruzada, que me gusta más. Y voy a cambiar de color de lo rayar a amarillo. Unión. ¿Qué hace en unión? Pues cojo un elemento, cojo otro, clico y me rellena los dos. Hago otros rectángulos para ver los otros. Vale. Unión, ¿qué quiere decir? Pues coge los dos elementos o más que te estoy seleccionando y me los rellenas, me los rayas completos los dos. Vale, pero ¿qué pasa si me voy a rayar cruzado y, ojo, en vez de unión me voy a intersección? Pues que selecciono los elementos y clico fuera con el botón izquierdo, obviamente, y solo me va a rellenar, solo me va a rayar el área que coincide entre los dos, este cachín de aquí. ¡Pa! ¡Qué bien, qué bien! Vale, y bueno, el resto no lo comento ya porque lo mismo de siempre, espaciado, ángulo y patrones asociativos además. ¿Qué pasa si le hago la diferencia? Pues lo mismo, voy a hacer más rectángulos. Así, cambio color a verde. No, a verde. Dije verde. No cumplí mi palabra. Me vuelvo, no lo voy a hacer de forma cuadrada, lo voy a hacer rayar área nada más. Me voy a diferencia y claro, selecciono el primer elemento, selecciono el segundo elemento, clico fuera y veis que, bueno, con saberlo sería suficiente, que va a restar al primer elemento el segundo elemento. O sea, el primero es el que cuenta. Va a restar el primer elemento, el segundo elemento. Pero si os fijáis, veis que nos está dibujando con un borde más grueso la forma final que va a tener el rayado. Si os fijáis que esta forma está más gruesamente definida. Entonces voy a clicar fuera ahora con el botón izquierdo del ratón y, oh, qué sorpresa, me raya la zona que quería. Vale, a mayores teníamos otra forma de rayar, que es con puntos, le damos puntos y nos definimos nosotros la forma con puntos. Pero bueno, esto tampoco es muy útil, porque por lo general vamos a querer rayar áreas. Bien, a mí el más útil, voy a rayar ahora en cruzado. Vale, funcionan exactamente igual, rayar área que rayar área cruzada, en forma cruzada. Tengo aquí para vosotros, en exclusiva, sería una organización. ¿Cuál me parece más útil? La inundación. ¿Por qué? Porque por lo general no vamos a por qué tener elementos, sino diversas líneas, y lo que queremos es rayar, por ejemplo. Rayar por inundación. Quiero que me rayes este área. Y me lo raya. Vale, ahora en este caso tengo mucho especiado. Si le pongo 2 y 2... Vale. Si le pongo 2 y 2 y, por ejemplo, este, para que lo veáis. Vale. Si os fijáis, esta área de aquí no es un elemento para nada, no está rodeado por un elemento, pero al clicar, al hacer por inundación, me busca los bordes. Entonces vuelvo a clicar
Y veis cómo me lo raya, en este caso me lo raya así un poquito mal, pero bueno. Se trata de definirlo aquí abajo, si os fijáis, a ignorar las formas interiores. Como ignorar formas interiores, pues entendió que esto no era una forma interior, o a respetarlas, vale, sería lo mismo. Tendríamos que haberlo hecho con esto para que respetase que no debería haber rayado eso, ese interior. Pero para que veáis un poco que el rayado por inundación es en la vida profesional por lo general más útil, pero que tenemos muchos modos de rayado.